Floricanto presenta. Hola, ¿qué tal amigos? Me da mucho gusto saludarte. Hola, ¿qué tal Silvia? Gusto en saludarte. Bueno, pues estamos en las fiestas guadalupanas. El 9 de diciembre es San Juan Diego Cuauhtlatoatzin. El 12 es Nuestra Señora de Guadalupe, la Virgen de Guadalupe. Y fíjate que hace un año, Silvia, presenté precisamente este libro, ¿verdad? Se llama San Juan Diego, su mundo y su tiempo, en el que pues analizo por supuesto, hablo de la vida de Juan Diego, por supuesto, hablo de la Virgen de Guadalupe, pero más que nada analizo todo el entorno al mundo de Juan Diego, porque no hay que olvidar que Juan Diego, bueno, fue un indígena, converso ciertamente, pero me pongo ahí a analizar todas las dificultades que pasó o que pudo haber pasado Juan Diego y otros indígenas que fueron evangelizados. Entonces, en un primer capítulo, pues analizo primero todo el mundo indígena prehispánico en cuanto a la teología, en cuanto a sus dioses, sus costumbres, sus ritos, ¿verdad? Que pues eran ritos de muerte, ¿no? Había sacrificios humanos. Sería algo como que muy absurdo pensar que Juan Diego nunca hubiera visto o al menos oído, ¿verdad?, de los sacrificios humanos, cuando pues él vivió en ese mundo, ¿verdad? En las fiestas, en el mundo indígena, tenía, como dice el doctor Miguel León Portilla, dos parámetros importantes: su tiempo sagrado, o sea, su calendario, con fechas muy bien marcadas para realizar sus rituales y sus fiestas, siempre acompañada de sacrificios humanos. Entonces, por un lado está su tiempo sagrado y también está su espacio sagrado. Entonces, pues cuando llega el momento de la conquista, no tardaron mucho en entender los conquistadores que lo primero que tenían que destruir era su calendario. Todos los códices indígenas versan en torno al calendario, versan en torno a sus dioses y a festividades muy concretas. Entonces, ciertamente, pues se dan algunos empates del sincretismo, ¿verdad? Por ejemplo, en las fiestas de muertos, pues ellos también tenían todos sus rituales de muertos. Entonces llega la evangelización, les explican las nuevas reglas del 1 y 2 de diciembre, cómo son, cómo es ese mundo de todos los santos y de los fieles difuntos. Y después de atacar, ¿verdad? De tratar de acabar con su calendario ritual, pues viene también el espacio sagrado. Y por todos es sabido que pues sobre las pirámides y con las mismas pirámides que ellos tenían, pues se levantaron las primeras iglesias, los primeros templos, ¿verdad? No tan solo en México Tenochtitlan, sino en en toda Mesoamérica en general, ¿no? Entonces, el segundo capítulo, lo que yo hago es analizar esa similitud que existía, ¿verdad?, entre lo que podríamos llamar sacramentos paganos, que no eran sacramentos, y los sacramentos cristianos. Es decir, por ejemplo, los indígenas tenían un bautismo, ¿verdad? Era un bautismo muy distinto al católico. También practicaban el matrimonio, ¿verdad? A veces poligámico. Las personas de la alta sociedad pues tenían varias esposas, ¿no? Entonces, esas, lo que podríamos llamar, y en efecto se llaman semillas del verbo, es decir, esas particularidades que el Espíritu Santo pone aún en las civilizaciones paganas o no cristianas, ¿verdad? Pero que permiten la evangelización, permiten entender, ¿verdad?, lo que es el catecismo y la vida cristiana. Entonces, pues ahí analizo todo lo que son las semillas del verbo y esas contradicciones tan grandes que había entre los sacramentos cristianos y los sacramentos paganos, sacramentos entre comillas, ¿verdad? Pongo aquí un ejemplo de estas contradicciones y de estas dificultades que sin duda San Juan Diego tuvo que enfrentar, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo es posible la Eucaristía? ¿Verdad? Yo veo pan, yo veo vino, no me vengan a decir que ahí está Dios, ¿verdad? Entonces el indígena no entendía eso. Y por ejemplo, textos de Michoacán hablan, ¿verdad?, de que los primeros frailes recurrían al ejemplo de un espejo y decían, bueno, así como tú te ves, ¿verdad?, en un espejo en distintos ángulos, de la misma manera la Eucaristía, ¿verdad?,
es la presencia de Dios, ¿verdad? En tres personas distintas en un solo Dios. Allá, ¿verdad? San Patricio en Irlanda utilizó el ejemplo del trébol, por ejemplo, para evangelizar, ¿no? Este es uno de de las dificultades. Otra de las grandes dificultades, pues, era eh, que para el mundo indígena los dioses eran duales, todo era dual, día, noche, sol, luna, hombre, mujer, y de momento ellos vienen a hablar de una trinidad, ¿no? Entonces, ha de haber todo esto causado un shock teológico muy fuerte en todos los indígenas, en San Juan Diego y en todos los demás, ¿no? Y Juan Diego, aunque fue de los primeros evangelizados, de los primeros en recibir el bautismo, posiblemente por motolinía, pues siempre su marco cultural era el marco indígena. Prueba de eso es que, por ejemplo, al momento de la aparición de la Virgen de Guadalupe, el Nican Moboa dice que no estaré viendo aquel lugar del cual hablaban mis ancestros. O sea, él no piensa ver en una primera instancia el cielo, sino él dice, no estaré viendo el lugar de mis ancestros, el lugar del cual me hablaron. O sea, pues, sería el Tlalocan, ¿verdad? El mundo de Tlaloc, que era pues lo más parecido que tenían al cielo, ¿verdad? Ahí volaban aves, mariposas, había agua, ríos, crecía el maíz. O sea, dos concepciones muy distintas, ¿no? Eh, para Juan Diego y para todos los indígenas ha de haber sido sumamente difícil asimilar todas estos nuevos conceptos, entre ellos el de la eternidad, porque para ellos el alma se desintegraba, como lo dice Bernardino de Sahagún. Los que iban al Mictlán, o sea, los muertos comunes, pues cruzaban un río con la ayuda de un perro negro, corrían toda una aventura que los iba descuartizando el alma, ¿verdad? El espíritu, los iba pulverizando. Dos montañas chocaban llenas de espinas, ¿verdad? Y por ahí tenían que cruzar las almas. Y finalmente, cuando ellos llegaban ante Mictlantecutli, que era el dios de los muertes, según dice, el alma se desintegraba. Es decir, no tenían el concepto de eternidad. Y el cristianismo les va a dar también ese concepto de eternidad y también les va a dar un cambio muy profundo, ¿verdad? Porque ellos pensaban que el destino de los muertos era según la forma en la que morían. Los ahogados, por ejemplo, iban al reino de Tlaloc, los muertos comunes iban, ¿verdad?, con Mixlantecutli, el señor de los muertos. Las mujeres que morían en el parto se convertían en ciguanteteos y se convertían en aves, lo mismo que que los guerreros que morían en batalla. Entonces el cristianismo a los indígenas les dice, no, el destino post-mortem no depende de la forma en la que una persona muere, sino depende de la conducta. Es decir, le crea a los indígenas el sentido de la responsabilidad. Si tú te portas bien, tendrás el paraíso. Si tú te portas mal, tendrás pues el castigo eterno, ¿verdad? Esto, claro, asustó a los indígenas, estas concepciones, y los bautizos pues se empiezan a dar en forma masiva y las conversiones. Pero curiosamente las conversiones, y esto lo dice Motolinía, se dan después de la aparición guadalupana. Antes no. Motolinía dice los indios estaban muy fríos, pero después de la de la aparición guadalupana, las conversiones son masivas. Aquí hay algo inexplicable, científicamente inexplicable, porque Juan Diego no pudo haber avisado a los millones de indígenas que había en Mesoamérica lo que había ocurrido, ni tampoco 12 frailes, ¿verdad? Franciscano y tres dominicos que llegaron 2 años después. Ellos no podían comunicar a todos los millones de indios que había en todo el territorio de la Nueva España y tierras desconocidas. Sin embargo, después de 1531, las conversiones empiezan a ocurrir milagrosamente. Entonces, pues la única explicación es que precisamente la Virgen de Guadalupe haya hecho más sensible, no tan solo a Juan Diego, sino a todos los indígenas, y llegó el momento adecuado para la conversión paulatina de toda la sociedad. Esto no se puede explicar de otra forma, ¿no? Porque, te repito, Juan Diego, pues si acaso habrá viajado a Tlaxcala, habrá viajado a Puebla, a Huejotzingo,
a Texcoco, por supuesto, ¿verdad? Y a México, que venía a tomar el Evangelio, pero él no era un hombre que estuviera, ¿verdad?, yendo a Guanajuato o a Sinaloa, ¿no? Juan Diego realmente, por lógica, sí debió haber ido a los 4 asientos franciscanos que hubo en la Nueva España, ¿verdad? Pues que eran las ciudades que acabo de mencionar. Bueno, luego analizo el nombre de Juan, ¿verdad? Juan Diego. Fíjate que afortunadamente Bernal Díaz del Castillo da una lista de todos los soldados que acompañaron a Cortés e incluso dice, y no hubo más, ¿no? Entonces yo me puse a contar cuántos Juanes hubo entre los soldados. Y realmente el nombre de Juan era un nombre muy, muy conocido, muy popular, ¿verdad? Pero ¿cuál de todos los Juanes era el que inspiró el bautismo, el nombre de Juan Diego? ¿Verdad? Pudo haber sido Juan Evangelista, pudo haber sido eh, Juan Crisóstomo también, ¿verdad? Pudo haber sido eh, Juan el Apóstol. Entonces, ¿cuál de todos los Juanes? Y pues yo recurrí a varios teólogos, les pregunté, y la mayor parte de ellos, más bien la totalidad de ellos, me dijeron Juan Evangelista, ¿verdad? Porque era una de las fiestas más populares de España en el momento de la conquista. Y el nombre de Diego era mucho menos popular, pero también era común. Prueba de ello es que está, por ejemplo, Diego de Nicuesia, un personaje, ¿verdad?, que se estuvo allá conquistando Panamá, también estuvo, ¿verdad?, aquí en México, eh, el, ahí se me fue su nombre, pero era, bueno, no me acuerdo, pero sí había 2 o 3 Diegos, ¿verdad?, que nombres de Diego que había aquí en la Nueva España. Y todos coinciden que el nombre de Diego lo pudo haber inspirado Diego de Alcalá, un franciscano con fama de santidad que ya había sido beatificado. Entonces Diego de Alcalá, ¿verdad?, fue el que mm, inspira el nombre. Ahora estudio varias posibilidades. Él escogió su nombre, le dieron ese nombre, esa pregunta queda sin respuesta, ¿verdad? Pero ahondé un poco sobre el significado de sus nombres, que viene a ser un cambio total del Cuautla-Tobatzin, águila que habla, por el de Juan Diego. Y aquí esto lo subrayo porque la Virgen de Guadalupe, cuando se le aprecia a Juan Diego, no le dice Juan Diego Cuauhtlatoatzin, sino le dice Juan Diego, es decir, lo llama por sus nombres cristianos. Bueno, luego analizo pues otras cuestiones, como por ejemplo la relación que hay entre el Corpus Christi, ¿verdad? El hecho de vestir a los niños como indígenas y Juan Diego, que sin duda, ¿verdad? Eh, Tratan de imitar a Juan Diego al vestir o de evocar a Juan Diego, cuando en algunas ciudades del país se acostumbra, ¿verdad?, vestir a los niños ese día como indígenas. Eh, yo pienso que es hacia una imitación a Juan Diego porque el indígena pues era humillado, era mal visto, ¿verdad? Era realmente socavado, ¿verdad? Y el hecho de que una madre vista a su hijo como indígena, la única explicación es no como aquel indígena despreciado, sino como ese indígena virtuoso y santo, como lo fue San Juan Diego. Bueno, hay muchos puntos, muchas reflexiones las que yo hago en este libro, como por ejemplo, cuál es la relación entre los africanos y la Virgen de Guadalupe, porque siempre se habla de los indígenas y de los españoles, pero nunca se habla de los africanos, ya que había muchos esclavos negros, ¿verdad? Muchísimos. Todo pareciera, ¿verdad?, que no tuvieran ninguna relación la Virgen con ellos, pero fíjate que Juan Correa, el pintor Juan Correa, era de origen africano, y lo llamaban el pintor del color quebrado, ¿verdad? Era mulato. Bueno, pues él fue el que más pintó vírgenes de Guadalupe. Se conocen 20 copias de la Virgen de Guadalupe realizadas por Juan Correa. Él pintó eh, uno de los murales de la sacristía de la Catedral de México. Y estos cuadros de Juan Correa se encuentran algunos en España y creo que uno en Italia también. O sea, eran hechos por encargo. Fíjate que ahorita que menciono esto, vale la pena analizar que la imagen de la Virgen de Guadalupe se conoció pues de manera tardía. ¿Por qué? Porque no había televisión,
no había periódicos, por mucho que se imprimieran estampitas, ¿verdad? O algunas imágenes. Y digo imprimir porque las pinturas que se hacían, que eran pocas, iban a las iglesias y los pintores no andaban pintando, ¿verdad? Para que los misioneros que iban a Sonora o a Sinaloa o a Tamaulipas llevaran y fueran cargando su cuadro, ¿no? Si acaso una medallita, aunque esas medallitas que son muy famosas, ¿verdad? Que dicen 1803, 1804. Hubo dos acuñaciones de moneda en ese año. Pero fíjense qué dificultad para conocer la imagen de la Virgen de Guadalupe en aquellos pueblos alejados. Se conocía la historia de Juan Diego de manera oral, la tradición oral, aunque algún fraile, ¿verdad?, pudiera haber más o menos dibujado cómo era la escena de la aparición, cómo era Juan Diego, cómo era la Virgen, pero nunca se podría apreciar la imagen de la Virgen de Guadalupe en los pueblos lejanos de la Ciudad de México hasta el siglo XVII y tardío. Entonces, esto también es importante porque uno dice cómo fue que arraigó el amor guadalupano en todo el país, incluso más allá de nuestras fronteras. En Guatemala, por ejemplo, y toda Centroamérica, era la capitanía de Guatemala, tenía un gran vínculo con la Nueva España. Allá, ¿verdad? En Guatemala, la Virgen de Guadalupe es muy querida, ¿no? Hay retablos de la Virgen de Guadalupe. Bueno, pues hasta allá llegó, ¿verdad? La devoción guadalupana a través de la narración oral, Silvia, porque pues no había forma de mostrar su imagen. No sé si algo me quieras preguntar. Sí, Carlos, es muy interesante todo lo que nos estás contando, porque verdaderamente nos abre un poco el panorama de lo que sucedía en aquel entonces. A nosotros se nos hace muy fácil decir, bueno, pues te paso la imagen, ¿no? Pero en realidad no existía todo esto y de verdad es un misterio ver cómo la Virgen se arraigó, no nada más en el pueblo mexicano, sino en todo el pueblo de América, ¿verdad? América Latina, cómo fue que se fue propagando esta devoción. Yo me imagino que parte de estas investigaciones las has realizado tú. Platícanos un poquito más sobre esto, por favor. Sí, mira, yo me... eh, fueron muchos años, de cerca de 20 años, soy periodista de toda mi vida y bueno, he cubierto la fuente religiosa muchos años. Y en muchos años, pues he entrevistado a muchos especialistas de todo tipo, ¿no? Especialistas en arte, teólogos, aparicionistas, antiaparicionistas, en fin, o sea, ha sido una investigación lenta, pausada, tratando de responder las principales inquietudes que genera el tema de la Virgen de Guadalupe. Bueno, uno se preguntará, por ejemplo, en Santiago de Chile, ¿no? Santiago, la Virgen de Chile, la patrona de Chile, pues es Nuestra Señora del Carmen. Hay varios países que tienen como una advocación nacional alguna de las advocaciones de la Virgen María, pero realmente están todos conscientes, ¿verdad?, de que la Virgen de Guadalupe fue declarada patrona de América, emperatriz de América, ¿verdad? Y ya Juan Pablo II pues puso la fiesta continental, es decir, desde Alaska hasta la Patagonia. Fíjate que algo que me preocupaba mucho era la falta de datos de Juan Diego, porque pues solo está el Nican Mopogua, ¿verdad? Como una guía básica escrita por Antonio Valeriano sobre la aparición guadalupana, es el relato central. Pero yo dije, ¿se podrá investigar algo más de Juan Diego que no esté en el Nican Mopogua? Y mi respuesta fue sí, se puede saber mucho de Juan Diego estudiando la historia. Es decir, se conoce la fecha de nacimiento y la fecha de muerte de Juan Diego. Él muere el mismo año que Zumárraga, 1548. Entonces me puse a estudiar quiénes fueron todos los reyes aztecas, quiénes fueron todos los reyes de Tlatelolco, quiénes fueron todos los reyes, ¿verdad?, de Texcoco. ¿Qué fenómenos ocurrieron en aquellos años? Hay varias fuentes que los mencionan, no estoy sacando conejos de la chistera, ¿no? Están los escritos de Chimalpaín, está el Códice Mexicayotl de Tezosomoc, en donde son anales que están diciendo, y en tal año pasó tal cosa, y en tal año pasó tal cosa, y en este otro año sucedió esto. Entonces pude ver
cómo Juan Diego debió haber vivido, por ejemplo, las sequías que hubo y que afectaron a todo el valle, ¿verdad? Eh, Hubo inundaciones, hubo granizadas, hubo sismos, ¿verdad? Hay un momento en que Chimalpaín dice, tal día tembló la tierra 4 veces y se desgajaron cerros. Fíjate que a mí no me importa dónde haya estado ese día Juan Diego, pero a mí lo que me importa es que él sintió seguramente aquel sismo y por supuesto habría que explicar qué significaban pues los eclipses de sol, los eclipses de luna, en fin, los fenómenos naturales para la mentalidad indígena, porque parte de la vida de Juan Diego fue él pues politeísta, vamos a decirlo así, como todos los indígenas de México. También él debió haber ido al Calmecac, es decir, la escuela obligatoria para todos los indígenas, a los cuales asistían los niños desde los 15 años de edad. ¿Y qué enseñaban en el Calmecac? Bueno, pues enseñaban cantos, danzas, poesía, sobre todo él, ¿verdad? Que venía de la zona de Texcoco, donde fue rey Nezahualcóyotl, el gran poeta rey, ¿verdad? Y que era pues una región muy culta, ¿no? Entonces, analizando la historia, analizando las guerras que existieron, qué pueblos se vieron involucrados en aquellas guerras, y luego, pues ya después de la conquista, ¿qué es lo que pasó? Pues mira, llegó a la siguiente conclusión que me permito leer para demostrar que conociendo las fechas de nacimiento y de muerte de Juan Diego, se puede conocer o imaginar uno parte de lo que él vivió. Mira, Sí. entre 1474, fecha de su nacimiento, y 1548, le tocó ver, bueno, el ocaso real de la casa de Tenochtitlan y la de Texcoco. Conoció el reinado de dos monarcas españoles, de 6 tlatoanis de México, 7 de Texcoco, 2 de Tlatelolco, 5 gobernadores indígenas, las 2 audiencias de la Nueva España, un virrey. Vivió a lo largo de 5 pontificados de Roma. Conoció a un arzobispo, la llegada de las 3 órdenes religiosas, la fundación de 4 colegios, las primeras bibliotecas, el inicio de la imprenta, el inicio de la Casa de Moneda, el descubrimiento de las Filipinas, la fundación de 5 ciudades, entre ellas tus Pueblas, ¿no? La fundación de 4 hospitales, sobrevivió a 3 epidemias. Estos son algunos de los datos que arroja investigar los años en los que él vivió. Entonces, esto no es una biografía de Juan Diego, pero esto nos ayuda a entender un poco el mundo en el que vivió San Juan Diego, tanto en la parte de verdad politeísta, en la parte antes de la conquista, como después de la conquista. El hecho, por ejemplo, de que haya circulado la moneda, moneda metálica, los famosos Carlos y Juan y las monedas de cobre, eso significaba que los indígenas tenían que pagar impuestos. Y Juan Diego tuvo que trabajar para pagar impuestos como cualquier otro indígena de Nueva España. Analizando qué se producía en la región, nos damos cuenta de que la región, ¿verdad?, producía sal, había fibras en el lago con la cual se tejían petates y canastas. Entonces, esas actividades las debió practicar Juan Diego, ¿verdad? Él debió recoger la sal, ¿verdad? Por evaporación, como lo hacían todos los indígenas. Debió también tejer petates y fibras. También los textiles empezaron a dar, ¿verdad? En toda la Nueva España. Lucía misma, ¿verdad? Es posible que haya tejido la tilma, no hay que descartar la posibilidad, ¿no? Entonces, me gusta este libro, escribí muy pausado, porque si bien te digo, no hago una biografía de Juan Diego, pero sí planteo, ¿verdad? Eh, Doy opciones de lo que él le tocó vivir y que tuvo que estar enterado, porque bueno, si Texcoco está en guerra contra otro pueblo, no puedo yo pensar que Juan Diego ni siquiera se haya enterado, ¿verdad? Él Claro. debió conocer y ver la llegada triunfante de los guerreros de la Triple Alianza, ¿no? Texcoco, Tacuba y Tenochtitlan. Él Claro. pertenecía a la zona de Texcoco. Entonces, todo esto me ayuda a entender
un poco a Juan Diego y esto me ayuda también a entender la sensibilidad que él tuvo a la teología cristiana como para aceptar profundamente y sinceramente, ¿verdad?, los argumentos cristianos. En esto, pues mucho ha de haber ayudado Nezahualcóyotl, Seguramente. quien consideró la posibilidad de que existiera un solo Dios. Y así lo dejó ver en su obra literaria, en su poesía. En verdad, él no lo afirma, pero sí lo deja ver claramente, como lo dice el doctor Miguel León Portilla y otros estudiosos más, ¿no? Entonces, cuando llegan hablando los frailes, pues de un solo Dios verdadero en tres personas, bueno, pues él pudo, ¿verdad?, decir, Nezahualcóyotl tuvo razón. Claro. Fíjate que para nosotros es muy importante tu libro porque, como bien dices, nos ubica en en el contexto en el que vivió San Juan Diego y además, por ser esta obra de Dios llamada Flor y Canto, ¿no? Pues nos da un contexto mucho más amplio lo que escribes en tu libro, por ejemplo, cuando haces referencia a las flores y a la tilma, ¿no? Y también esto que nos estás platicando de que San Juan Diego, pues, era de Texcoco, de la zona de Texcoco, donde Netzahualcóyotl, pues, era rey, ¿no? Y él, este rey poeta, que escribió precisamente un poema que se llama Flor y Canto, ¿no? Y después, Exactamente. cómo la Virgen de Guadalupe llama la atención de San Juan Diego con flores y con cantos, ¿no? Para nosotros en Flor y Canto es muy importante esto que tú has investigado porque eh, suma, ¿no? Suma mucho a comprender el por qué la Virgen llama a San Juan Diego, y también este marco en el que se da la aparición y como bien dices, cómo San Juan Diego ya tenía el corazón preparado para recibir ese llamado, ¿no? Porque, pues, como bien dices, eh, vivía en un Sí, las contexto. semillas del verbo, ¿no? Exacto, vivía esto, ¿no? Así es. Sí, la flor y el canto no es nada más Juan Diego, es todo el mundo indígena, ¿no? Para ellos era muy importante la flor, Xochitl, ¿verdad? Eh, Hay dioses dedicados a las flores, ¿verdad? Y también, pues, el canto que se enseñaba en las escuelas, ¿verdad? En el Calmecan, en el Tepochcale, enseñaban los cantos y los danzas, ¿no? Incluso hay una anécdota, la platica Fray Diego Durán, ¿verdad? En que a Xayacatl le gustaba mucho la música y en una ocasión vinieron a darle serenata de un pueblo. Todos los pueblos tenían que pagar como tributo también, pues, una fiesta, ¿no? Y él, yo creo que andaba de mal humor, ¿verdad? Y andaba encerrado en su palacio y empezó a oír la serenata, las danzas que estaban afuera de su palacio y él ni se asomó, pero eh, habían puesto como director de orquesta a un noble que no tenía ni idea de lo que era la música, ¿no? Entonces, pues alguien dijo, no, 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 quiten a este director y mejor a este guerrero, ¿verdad? Póngalo a dirigir las danzas. Y empezó a dirigir las danzas y lo hizo tan animadamente que salió el rey Exayacatl de su palacio, se puso a bailar y nombró a esta persona miembro de su corte y lo premió, ¿verdad? Con ropas finas y con plumas y le dio una bolsa, ¿verdad? Con cacao, etcétera, ¿no? O sea, la danza, la música forma parte, pues, de la cultura, ¿verdad? De México. En la zona arqueológica de Mixcoatl, aquí en la delegación, la alcaldía Benito Juárez, Ujú. se encontró una explanada donde la gente iba a bailar Ya, y se encontraron muchos silbatos musicales, ¿no? Porque ya. los instrumentos, ellos no tenían el concepto de concierto, vamos a oír un concierto, no. La música y la danza era parte, pues, de las invocaciones guerreras, de las invocaciones para la agricultura, pero también lo hacían con fines festivos, aunque no existía el concepto de concierto, ¿verdad? Pero sí era parte de la actividad cotidiana. Te digo, en su calendario, todas las fiestas estaban acompañadas de música y todas las fiestas terminaban con sacrificios humanos. Quizá por esto, pues valoraban bastante estos signos que la Virgen de Guadalupe les dio, ¿verdad? Para tanto las flores como los cantos, para ubicar que era algo especial, algo que Sí, llamaba la atención, ¿no?
Sí, claro, mira, al momento de la conquista, digo, los pueblos vecinos ya estaban hartos de México Tenochtitlan, ¿no? No fue nada más Tlaxcala la que se une, ¿verdad?, a pelear contra los mexicas. Desde Veracruz empezó a Cortés a juntar aliados. Y después del sitio de Tenochtitlan, los que pudieron huyeron, lo dicen varios cronistas, ¿no? Por ejemplo, Fray Diego Durán, algunos se fueron a Chalco, ¿verdad? Pero ya cuando se quedaron los más valientes, los más aferrados, ¿no? Y de los pueblos vecinos, pues le dejaron solo a México Tenochtitlan y por eso pues cayó, ¿verdad? Ya estaban hartos de los sacrificios humanos, ya estaban hartos de todo pues vamos, el dominio absolutista de Moctezuma, que era ya el último de los tlatoanis, y al cual estaba prohibido siquiera verlo a la cara, ¿no? Entonces, México ya era un imperio de una intolerancia y de un poder absolutista enorme. Qué interesante todo esto que has investigado y sobre todo decir que has ido con toda la paciencia del mundo, ¿verdad? Porque has ido poco a poco, has ido juntando esta información, eh, corroborándola, ¿no? No ha sido un trabajo así como que de bote pronto. Y esto a nosotros nos da mucha paz, mucha alegría poder tenerlo entre nuestras manos, este libro que vale la pena escudriñar, leer también así como con paciencia. Yo veo que tiene aquí como tablas muy concretas, datos muy concretos que vale la pena darnos el tiempo de conocer, porque al final de cuentas, pues es historia, ¿no? Es nuestra historia y nos ayuda mucho para ir conociendo un poco más de el contexto en el que se da la vida de San Juan Diego y la aparición de la Virgen de Guadalupe. El último capítulo lo dedico a hacer tablas, ¿no? Tablas Sí, en las que explico, por ejemplo, Juan Diego y la tecnología. Entonces, bueno, ¿qué tecnología pudo haber conocido Juan Diego? La rueda, el acero, etcétera, ¿no? Juan Diego y la salud pública. Juan Diego y entonces voy analizando diferentes campos y ahí voy en estas tablas, ¿verdad? Explicando precisamente cada una de ellas, ¿no? claro. Sí, como que muy ubicado en nuestra propia realidad y esto nos hace cada vez más un San Juan Diego real de carne y hueso, ubicado en un tiempo, en un espacio y en una realidad social, económica, que nos ayuda pues como bien dices, a lo mejor no tenemos la historia completa, la biografía, pero sí nos da una idea de cómo pudo haber sido el entorno en el que se desarrolló la vida y la vida de San Juan Diego y la aparición de la Virgen de Guadalupe. Carlos, Exactamente. ¿qué ha sido lo que más te ha gustado de esta investigación y de este libro? Así lo que ha marcado a Carlos Villarroel. Pues mira, yo sobre todo al tratar de responder a los antiaparicionistas, a los cuales no hay que condenar a meter a la hoguera, no, hay que darles las gracias, porque gracias a ellos la iglesia se vio obligada a responder las preguntas y investigar a fondo, ¿no? Pero bueno, cuando yo iba leyendo a algunos autores antiaparicionistas, pues ahora sí que mi fe guadalupana a ratos temblaba, ¿no? No, este dice que no, y este dice que no, este dice que no. A ver, vamos a buscar las respuestas, por ejemplo, el silencio de Zumárraga, ¿no? O el supuesto silencio de Zumárraga, porque hay dos testimonios jurados de que Zumárraga sí escribió, ¿verdad?, sobre las apariciones de Guadalupe. Pero, por ejemplo, al analizar la historia en su conjunto, encuentro algo muy obvio para mí, ¿no? Zumárraga no pudo haber llegado a España. ¡Hey, qué creen, muchachos! Se le acaba de aparecer la Virgen de Guadalupe a un indio recién converso. Cuando la conversión, la más cercana, era 100 años antes. Juan Diego no daba el perfil, ¿verdad? Primero, casi todos los beatos y santos eran religiosos y él era un recién converso, ¿no? Pero él vive casi al tiempo, por ejemplo, que es Santa Teresa de Ávila. Y Santa Teresa de Ávila también viene de una familia de conversos, porque su familia era judía conversa, ¿no? Ujú. Eh, Santa Teresa de Ávila lo primero que hace es ir a ver al obispo, a decirle, señor obispo, tengo apariciones internas, visiones internas, ¿no?
Y sí. antes que otra cosa, yo vengo a verlo a usted. ¿No serán cosas del demonio? Juan Diego también, ¿verdad? Acude a ver al obispo, la misma Virgen lo manda a ver al obispo. O sea, hay ciertas similitudes entre Santa Teresa de Ávila y Juan Diego, ¿no? Pero ¿por qué no pudo haber llegado su marga feliz? ¿Y qué creen que se acaba de aparecer la Virgen? Pues porque estaba Martín Lutero allá vaciando las iglesias de Europa, todas las imágenes, destruyéndolas, ¿verdad? Había un ataque muy fuerte a las imágenes. El protestantismo era algo real, una cosa que penetró al imperio de Carlos V, ¿verdad? Y teníamos por otra parte, pues un Islam en expansión. El propio emperador tiene que abandonar España para ir, ¿verdad?, a Viena a defender, a brindar el apoyo, ¿verdad?, a los cristianos de Viena, que precisamente se veían acosados por los musulmanes. Entonces, no era el momento de andar celebrando una imagen cuando había destrucción de imágenes. Esto a mí me queda muy claro. Juan de Zumárraga debió haber sido un hombre muy prudente porque sí estaba enterado de lo que ocurría con Lutero y Cortés también lo estaba en una de las cartas, incluso dice, manden información del turco, ¿verdad? Y manden información del Lutero. O sea, se refiere tanto a la expansión de Islam como de la presencia de Martín Lutero. Entonces él debió haber sido un hombre muy prudente, claro que lo debió haber practicado con la emperatriz, por supuesto, y con la misma prudencia actuó la emperatriz, ¿verdad? No es el momento de hablar de imágenes cuando Lutero está fraccionando, está pulverizando la iglesia en varias partes y está atacando precisamente las imágenes. También tenemos a Leonardo de Rotterdam, ¿verdad? Y tenemos a Calvino también, o sea, no era al frente de Martín Lutero, era un frente, ¿verdad? Rotterdam por un lado, era por otro lado Calvino, Hughes. Entonces, si uno analiza la historia en su conjunto, se explica muchas cosas, que no es nada más así. ¿Por qué no escribió su marga y por qué no? Hay que analizar a fondo la historia. Claro, esto es maravilloso. Gracias por darte el tiempo de escribir este libro que, como te digo, nos ayuda a ubicarnos en el tiempo concreto, ¿verdad? Lo que sucedía aquí en México, lo que sucedía en Europa, lo que sucedía en España, y esto nos da un contexto y una visualización muy distinta de la historia, ¿no? A lo mejor tenemos ideas, ¿no? De algunos personajes de la historia que actuaron de cierta manera, pero como bien dices, si lo tomamos con calma y nos damos el tiempo de leerlo, pues haremos una reflexión de algunos elementos más específicos que nos pueden dar un panorama muy distinto y mucho más realista. Así es. Carlos, muchísimas gracias por el tiempo que te has tomado para explicarnos un poquito sobre tu libro. Por favor, dinos dónde lo podemos conseguir. Te voy a dar dos números telefónicos. Sí, El 5579 sí, 1870 19 ok, y el 55 21 30 sí, 76 14. muy O bien. el correo electrónico www.fiat, Fiat, Fiat, corazón de María.com. Muy bien, pues para que nuestros amigos que estén interesados en conocer un poco más de tu libro, eh, pues nos hagan favor de comunicarse a estos números o de mandar un correo electrónico. Y bueno, pues gracias, Carlos de corazón. Nosotros en Floricanto estamos cumpliendo 5 años, gracias a Dios, de esta obra que él ha sido el que ha iniciado, ¿verdad? Fíjate cuán importante es lo que nos estás diciendo, porque esta obra ha sido fundada por don Juan Manuel Mancilla, obispo de Texcoco. Sí, Y, claro. y nos pide a una servidora y a mi familia que le demos este aporte, este seguimiento, ¿verdad? Como una obra de evangelización donde esté basada en la doctrina y en el magisterio, ¿verdad? Que sea catequética. Y bueno, pues también me sugiere que se llame Flor y Canto. Entonces, Así imagínate es. la sorpresa que yo me llevo, ¿verdad? Porque sí hago la comparación de el rey Netzahualcóyotl
sacerdote y rey de Texcoco, con el poema Floricanto, y después el obispo que me pide que le ponga a esta obra Floricanto. Una servidora después le agrega el nombre de Santa María Reina de la Paz, porque la Virgen de Guadalupe, a mi humilde punto de vista, viene a traer la paz a nuestra tierra, a nuestro mundo. Entonces, pues el nombre quedó así: Floricanto, Santa María Reina de la Paz, y tú sabes que luego en él está la Virgen de Guadalupe abrazando el Nahui, ¿no? Que es el verdaderísimo Dios por quien se vive. Entonces, pues para nosotros este libro es muy importante, la investigación es pues clarificadora de muchas cosas, y tu compañía y tu consejo también lo es, así que muchas gracias por estos 5 años de acompañamiento de manera personal. Gracias, Carlos, por ser parte de Floricanto, y gracias por todo lo que has aportado para nosotros. Al contrario, Silvia, muchas gracias.